gracias a Dios es algo y con lo cual tenemos que aprender a vivir, siempre dando gracias a Dios, dice, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. En el entendimiento que el conocimiento de Dios nos dice que Él es bueno, para siempre es su misericordia, Él es infalible, Él es el Dios de imposibles, como cantamos, y que todo lo que hace lo hace bien. De momento no lo entendemos, hermano, porque nosotros solo vemos lo que hay aquí debajo del cielo, 70, 80 años, pero Dios, su plan es eterno, hermano. Así que no desmaye, usted asegúrese que tiene vida y vida eterna. Muy bien, vamos a continuar en esta hermosa mañana. Ya estamos terminando el mes de noviembre, ya es el último domingo del mes de noviembre. Y qué bueno que usted esté perseverando o haya comenzado a integrarse en la asistir. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La iglesia es una institución divina, hermano, y algo que Dios nos demanda y que está en nosotros, ya los que somos salvos, es la disciplina, que se refleja en perseverancia, en determinación, y es donde allí tenemos que ejercitarnos. Pero hay esperanza porque somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo, y discípulo tiene que ver, es un derivado también de la palabra disciplina, y dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina, y la disciplina es la conjunción que se juntan todos nuestros, quitar los malos hábitos y poner buenos hábitos. Damos gracias a Dios por esto, oramos porque esa es la voluntad de Dios, que su casa sea llamada casa de oración para todos los pueblos, o dicen las traducciones, para todas las etnias, para toda raza. Recuerden que Dios comienza y pone como ejemplo al pueblo judío, pero Él a través de ese pueblo, Él se muestra, y siendo fiel y proveedor a un pueblo, se muestra la benignidad de Dios y la malignidad del ser humano, ¿sí? Y no solo del pueblo hebreo, sino de todo ser humano. Es lo que se le llama en la doctrina la depravación total. El hombre nació perdido completamente. ¿Hay algo bueno en él? Isaías dice, ¿cuál es la condición del hombre? Desde la coronilla hasta la planta de sus pies es una hinchada y podrida llaga. Qué ánimo de palabra, ¿no? Pero así lo dice, y nosotros no estamos aquí para hablar de opiniones humanas, filosofías o tradiciones, sino para leer. Recuerde que en esta iglesia, por si usted está viniendo por vez primera, se predica expositivamente, ¿sí? ¿Qué es la prédica expositiva? Se lee el texto, se explica el texto y se aplica el texto. No tenemos una aplicación al final, sino que en el curso de la exposición la palabra está viva y el Espíritu aplica lo espiritual a lo espiritual. Recuerde que no hacemos llamados al altar, hacemos llamados a arrepentimiento. ¿Sí se oye? No hacemos llamados al altar, hacemos llamados a arrepentimiento, porque es arrepentirnos de nuestros pecados cuando la palabra nos redarguye, nos convence, nos muestra que nuestra vida está torcida, que pensamos que es camino de vida, pero su final es camino de muerte. Y la paga del pecado es muerte, muerte eterna, pero dice el Evangelio, más el regalo de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, de aquellos que es Señor nuestro. Muy bien, vamos pues a continuar en esta presencia de nuestro Dios, y le invito a, si gusta, cerrar sus ojitos, inclinar su rostro, y como dice la Escritura en 2 Corintios 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, hermano. Estamos en una guerra, en una gran guerra cósmica, mundial, pero no es física, es espiritual.
Y en esta verdad, este mundo paralelo, las victorias se obtienen en lo espiritual. Después que usted vence en lo espiritual, se materializa. No es primero lo que vemos, no, primero es lo que no vemos, por fe. Y Dios es Dios de imposibles, hermano. Amén, crea, porque el justo por la fe vivirá. Cuando usted recibió a Cristo, ¿qué vio? Nada, solo oyó el evangelio, y la fe es por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios trae vida, hermano. Así que es en espíritu, Dios es espíritu, y podemos comunicarnos con Él a través de la oración. Las armas de nuestra milicia es argumentativa, es lógica, es pensante, llevando en obediencia, dice, cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Si en este momento llega un pensamiento de aflicción, de turbación, preocupación, ese pensamiento llévalo en obediencia a Cristo. No aceptes pensamientos descontrolados en tu mente, que qué vas a comer, cómo vamos a salir, cómo vamos a pagar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitamos, Él lo proveerá. Él tiene control y Él tiene cuidado. Y hoy es el día de reposo. Un domingo, primer día de la semana, muy de mañana, se levantó de la tumba. Y en ese levantar de Él nos levantamos nosotros, los que hemos creído por la fe. Padre, te damos tantas gracias, Señor. No dejes que tu pensamiento se vaya. Tómalo, contrólalo. Tú tienes dominio propio. Si has nacido de nuevo, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, que quiere decir dominio propio. Porque mayor es el que se controla a sí mismo, sus emociones, sus pensamientos, que el que toma una ciudad, dice la palabra. Si no controlas tu pensamiento, tu mente, tus emociones, no importa cuánto sepas, siempre fracasarás, porque derribarás en un momento lo que te ha costado años levantar. Dominio propio. Controla tu pensamiento. Si hay virtud alguna, dice Filipenses, piensa en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda su sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Señor, aquí estamos, venimos determinados, Señor, a darte a ti la honra, la gloria, porque tú eres digno de recibirla. A nadie más está apto, capacitado para recibir la gloria. Solo tú, la gloria es tuya, Señor. Y en tu gloria nosotros nos regocijamos, porque hemos aprendido que el propósito mayor de cada uno de tus hijos, de tu creación, es conocerte a ti, Padre, y disfrutar de ti por siempre y para siempre. Tú eres bueno, hermoso, maravilloso, Señor. Nos has rescatado, nos has redimido, no con plata, oro o piedras preciosas, sino con la sangre de tu Hijo amado, tu Cordero Santo. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias porque en esa cruz pagaste por nosotros esa acta, esa condena que estaba en contra nuestra, que pagaríamos por el pecado. Él la pagó y fue borrada de esa acta. La acusación está limpia, lavada por la sangre del Cordero. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. Gracias porque tenemos vida y vida en abundancia. Bendice este tiempo de meditación. Bendice a tus hermanos que son congregantes en plena comunión. Bendice a nuestros jóvenes, nuestros niños ahí en la escuelita, nuestros maestros, maestras. Y te pido que bendigas,
que abras los oídos, Señor, de aquellos que nos visitan. Bendigo los jóvenes que estás enviando a la congregación. Gracias, Señor, por tu misericordia, por nuestros jóvenes, niños, aún los de pecho, Señor. Gracias porque somos una iglesia que está avivada, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y estamos avivados no en los sentimientos, no en la emoción, sino en tu palabra, Señor, que produce convicción, determinación. Te adoramos con toda nuestra mente, todo nuestro ser, en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Alguien dice que es verdad? Amén. Aleluya. Cuando decimos amén, quiere decir es verdad lo que se dijo. Amén. Así que piense, cuando estamos exponiendo, no diga es verdad por decirlo. Amén, amén es verdad, verdad. Amén, amén, amén es a la tercera potencia, que es verdad. Usted oye y usted empalma y usted dice es verdad, y eso es el acuerdo, ¿verdad?, que tiene poder. Dice nuestro Señor en la instrucción bíblica que si dos o más de dos nos ponemos de acuerdo en cualquiera cosa que pidamos en la tierra, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen que es verdad? ¿Usted lo ha leído, lo ha oído? Así es verdad. Entonces, amén es decir, estoy de acuerdo, es verdad. Usted venga aquí y no a todo diga amén. ¿Están oyendo de ese lado? De este lado también. Pablo lo decía, sea yo o un ángel bajado del cielo que traiga un evangelio diferente, sea anatema, quiere decir maldito. Todos los que subimos aquí tenemos el compromiso de ser fieles con la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuántos recuerdan los que están miembros en plena comunión, los que están aquí con nosotros? Nosotros predicamos, estudiamos la Biblia en serie, y ahora estamos estudiando el libro o la carta a los Colosenses, ¿sí? Y la carta a los Colosenses tiene 4 capítulos. Hoy estamos en el capítulo 2 y vamos a retomar para aquellos que por trabajo, por salud, por cualquier cuestión no han podido estar, que todas las enseñanzas, bueno, menos en esta semana tuvimos un detalle con el equipo y no se han podido subir. Tenemos tres predicaciones, 3 enseñanzas pendientes de subir, pero ya nos pondremos de acuerdo, en orden. Y estamos estudiando y vamos en el capítulo 2 de Colosenses. Así que usted va a abrir el capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Son 4 capítulos. El miércoles contamos aquí cuántos versículos. Yo pensé que eran 91 versículos, pero contamos 95, ¿verdad? Contamos 95 versículos en 4 capítulos. Es una carta de alertar, de avisar, y es una carta tan actual, aunque fue escrita en el primer siglo. Se data del año 61 al 64, o sea que un promedio de 1958 años han pasado y sigue actual. En el mundo siempre está este ataque, la moda, pero Dios dice en su palabra, porque por ejemplo, ser religioso ya no está de moda. Ser cristiano ya no está de moda. Ir a la iglesia, bueno, sí, iré a la iglesia, yo iré cuando tenga 70 o 80 años. Mucha gente piensa así, porque así los han programado. El mundo entero ya se hizo una aldea, dicen, la globalización, ¿sí? Ya todos somos programados, ya así como ovejas al matadero, todos ya tenemos una misma programación, excepto los que Dios ha alcanzado. Y Dios está renovando nuestro entendimiento. ¿Sí me explico hasta aquí? Y lo está renovando con su palabra. Pero ¿cuál es el ataque del enemigo contra la palabra de Dios? Desde Génesis, el diablo dijo, con que Dios ha dicho. Y sigue siendo la misma estrategia en esencia.
Pero es que la Biblia la escribieron los hombres. Es que la Biblia no hay confirmación que es así. Hermano, yo le digo, tiene millones de millones a través de generaciones que la Biblia es verdad. Porque lo que dice aquí se ha confirmado y se ha comprobado. Que todo aquel que escucha el evangelio de vida, que reconoce que Cristo murió en la cruz del Calvario por él, lo escucha y algo sucede, que es un misterio, que es una obra extraña operación. Dios cambia nuestro corazón y lo que antes aborrecíamos, ahora lo amamos. Está comprobado. Millones y millones somos testimonios vivos de que lo que dice aquí es verdad, que es la transformación del corazón humano a través del bendito evangelio o el evangelium, que quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Muy bien. Así que damos gracias al Señor, amén, porque nos permite en este fin de mes continuar. ¿Qué estaba sucediendo en Colosas? Le decía yo. ¿Por qué motivo sale esta carta? Porque está lo que se conoce en el estudio bíblico, la herejía colosense. ¿Qué estaba sucediendo? Lo que está sucediendo hoy, atacando la credibilidad de Dios, atacando el mensaje del evangelio, diciendo que eso no estaba actual. Y han pasado 1950 y tantos años y la misma escritura avisó de eso y dice: los cielos pasarán y la tierra pasarán. ¿Qué significa? Las modas, ¿qué, hermano? Pasan, dan vuelta y regresan. Y mucha gente, mucha juventud, cuando los veo dice: no, es que esto es nuevo. Le digo: no, si en mi tiempo eso ya pasó. Pero el terrible engaño es que socava los fundamentos. Ya no está de moda respetar a los viejos, ¿sí o no? La mujer quiere igualdad, pues que todos iguales y todos parejos. Y ahí estamos peleando en la filosofía, en los argumentos, en las verdades relativas del mundo. Pero nosotros creemos en la verdad absoluta. Se llama Cristo Jesús y es nuestro Señor. Así que nosotros no estamos en la moda, hermano, ni competimos con el mundo, porque sería imposible competir con el mundo, porque el mundo tiene todos los recursos necesarios para hacer un culto a la humanidad, ¿sí? Tiene todos los recursos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el recurso que Dios nos dio? Sacrificios vivos. Cantamos a Dios, adoramos a Dios por lo que Él es y lo alabamos por lo que Él ha hecho. Y aquel que ya ha nacido de nuevo viene y ¿qué le dice? Señor, gracias, porque ya aprendió que si está de pie es por su misericordia. Y eso es clave, porque el humilde puede adorar. El humilde es el que reconoce, hermano. Dice que Dios da gracia a los humildes, pero al soberbio lo resiste, no pasa hasta que te humille, porque Él es Dios, no nosotros. Ok, entonces Colosenses, el motivo, el propósito de la carta es una carta de aviso de todo lo que se cernía sobre ellos. ¿Y qué es lo que se cernía sobre ellos? Hay muchísimas cosas que se replican hoy día. En el primer siglo era que el sincretismo, el dualismo, se entendía que había algo espiritual y algo material. Hoy día igual está el dualismo, se entiende que hay algo espiritual y hay un avivamiento espiritual, pero no de Dios. Hay un avivamiento espiritual, pero no de Dios, sino de lo oculto. Sí, y pulula la nueva era, los mantras, y que esto tiene poder y que esto tiene poder, pero ha sido desde que el ser humano fue creado y caído, hay algo en el hombre que siempre busca a Dios, pero como han sido rebeldes y han despreciado la
la palabra de Dios, el consejo de Dios, los decretos de Dios, el hombre ha hecho su propia filosofía de Dios. Filosofía es que el hombre quiere entender a Dios a través de la filosofía, pero es Dios llegando al hombre a través de la cristiandad, a través del cristianismo. Amén. Así que no se deje cautivar por el engaño, el canto de las sirenas, de la moda, porque lo que hoy es moda, mañana va a ser ¿qué? Vergüenza. Y nada más voy a decir uno y me retiro de ese punto. Veo gente hoy día, y es un consejo porque es un aviso de lo que está pasando. Hay competencia a ver quién está más manchado del cuerpo. ¿Sabes que en mis tiempos, cuando caían a la cárcel, me platicaban que tenías que dejar ahí en la pared, aquí estuvo fulano, aquí estuvo mengano? Y los expresidiarios eran los que se tatuaban. Pero hoy día vemos que la creación de Dios está siendo manchada física y espiritualmente. Amados, si Dios nos quisiera con imágenes, figuritas y todo, pues nos hubiera hecho como las cebras, todas rayadas de nacimiento. Pero ¿qué sucede cuando ya esta moda pase? Que ya los años vengan sobre ti. Yo lo vi, hermano. Tuve un amigo, ya falleció. Tenía una cabeza de puma acá, preciosa la imagen. Y como era un hombre fuerte, tenía un hombro así, se veía hasta luminosa, ensanchada esa cabeza. Pero ya ambos nos hicimos viejos, él ya se fue. Y cuando lo veo ya sin camisa, con manga larga, traía una pasita así arrugada. O sea que cuando fue joven, pues la moda era todo te luce. Tenga cuidado. Y que las modas, mira, a mí no me espantan, pero que sea que las puedas cambiar. Cuando fue moda el pelo largo, yo traía el pelo largo, ya me lo quité. Vamos a continuar. Muy bien. A lo que hay que hacer para... En Colosenses 3:16 encontramos una exhortación de parte de Dios. Colosenses 3:16 le dice Dios a la iglesia en Colosas y le dice Dios a la iglesia actual en este siglo. La palabra de Cristo es enfático, more en abundancia en ustedes. La palabra de Cristo, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo. ¿Dónde está la palabra de Cristo? En la Biblia. ¿Qué significa esta palabra more? Habite, viva, esté, que la tengas memorizada. Porque conforme el hombre piensa, así actúa. Recuerde, dice la Biblia, que el pensamiento genera ¿qué? Sentimiento. ¿Y el sentimiento qué genera? Acción. ¿Y la acción qué genera? Reacción. Dice que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay poder de Dios en eso, piensa. Lleva cautivo todo pensamiento contrario en obediencia a Cristo. Si te dice no perdona, es que no siento perdonar. Los sentimientos se pueden cambiar. ¿Cómo? Si yo cambio mi pensamiento. Ya no está Leo, porque luego a Leo lo tomaba yo de ejemplo. Willy, ni modo. Que me contaron algo que dijo Willy de mí. Me lo cuentan domingo por la tarde. Y yo amanezco el lunes, insome, sin dormir. Y ¿cómo es que este hombre habló de mí? Yo que soy el santísimo pastor, ¿cómo se atreve? Y estuve ¿qué? Toda la noche me quitó el sueño el diablo y jugó con mi mente. Y el miércoles de culto viene Willy y me quiere abrazar y yo nada más le hago, ingrato. ¿Generó una actitud para con él? Sí, porque no controlé ¿qué? Hermano, hermana que me escuchas, si no controlas tu pensamiento, por ende no controlas tus emociones. No me importan los años que tengas, no me importa cuánta Biblia sepas,
vas a destruir en un momento. No sirve, vas a fracasar. La victoria es el dominio propio. Dice la misma escritura, que mayor que el que toma una ciudad, es el que se toma a sí mismo. El que es pronto para oír, tardo para hablar, y más tardo, digo yo, para airarse. Entonces yo tengo que dominar, controlar mi pensamiento, porque mi pensamiento genera sentimiento. Y como yo siento, voy a actuar. Y mi actuación dice que todo lo que siembra, cosecho. Entonces, aunque ya no le hable yo a él, ni le diga que alguien me habló mal, porque el culpable fue el chismoso que habló mal, no él. A lo mejor él no dijo nada, pero el chismoso, dice, hace separar a los mejores amigos. Pura Biblia, yo estoy hablando de la Biblia. Así que cuando usted oiga que alguien que alguien llegue y te diga, fíjate que hoy, ven, vamos a orar y vamos a ir a ver al hermano del cual se está hablando. No, yo nada más dije. Si no es correcto, no lo hagas. Y si no es verdad, no lo digas. Cuando te vengan con un chisme, dile, oye, ¿a poco sí? Vamos a orar por él. No, yo nada más te vengo a avisar. Esos no oran ni en defensa propia, hermano. Son chismosos, son lenguas viperinas. Pero me desvié. ¿De qué estoy hablando? Que la palabra, habitando en mí, dice que de la abundancia del corazón, en la abundancia de lo que hay en mi mente, cuando yo abra mi boca, va a salir. El Señor dice de la abundancia del corazón, ¿sí? Donde está el intelecto, la voluntad, la memoria, habla tu boca, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la palabra, los principios de Dios en la cabeza, perdonar, amar, no blasfemar, entonces cuando a mí me hacen algo, yo no voy a responder con la mente caída, humana, carnal, sino voy a decir, bueno, habló de mí. Como cuando me dice, pastor, fíjese que fulano habló de usted. ¿Y qué dijo esto? Y esto, le digo, está mintiendo. ¿Por qué? Porque eso no es verdad. Yo soy peor. Ok, entonces, como el hombre piensa, así se conduce. Joven, si te vas a casar, cásate con un cristiano que ame a Dios antes que a ti. Porque el que debe ser nuestro sustento, yo le digo a mi esposa, tú estate tranquila que este viejito es fiel. Por ti, no por ti, le digo. Porque ¿cómo le voy a fallar al que murió por mí en la cruz del Calvario? ¡Aleluya! 3 nada más, ni un varón dijo amén. O sea, a mí no me sustenta el amor de mi esposa, que se entienda. Yo no descanso en que si me quiere o no me quiere. Yo descanso en Él porque la salvación es personal. Él es la roca de nuestra salvación y es personal. No pongas en el lugar de Dios ni a tu esposo, ni a tu esposo, ni a tu hijo, ni a tu hija, ni a tus nietos, ni a tu novio, ni a tu novia, porque es idolatría. Y el idólatra, cuando se cae al que va siguiendo, tú vas detrás de él. No, pon tu confianza, pon tu fe en el Dios inconmovible, en el Dios invencible, en el Dios todopoderoso. Por eso le digo a usted, asegúrese que su esposa ame al Señor por sobre todas las cosas. No es aquel que te diga, ay, yo te adoro, tú eres... Ya me desvié, vámonos de nuevo, de regreso. Ok, ¿qué estamos aprendiendo en Colosenses capítulo 3, versículo 16? Debemos, no es sugerido, es orden, es imperativo. Indicativo e imperativo son los dos verbos que maneja la Biblia. Dice pues que la palabra de Cristo te está dando el consejo o es la orden. Para el mundo es locura, pero para los que son salvados por Cristo, Cristo, antes de ser nuestro Salvador, es nuestro Señor. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo? Lees la Biblia, oyes la Biblia y tú empiezas a aplicar tu propia filosofía, tu propia Biblia y tu propio Dios. No es como yo digo, quiero, siento o pienso, es como Él dice y punto. Así que el consejo que nos da Dios
a través de esta carta bendita es que memoricemos la Biblia, hermano. Memoricemos la Biblia, porque eso va a hablar nuestra boca. Amén. Memoricemos que cuando dice la palabra, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, yo debo perdonar y antes de que se acabe el día, debo ponerme a cuentas con mi hermano, con mi hermana. Muy bien. Para que podamos entonces nosotros enseñarnos y exhortarnos, animarnos unos a otros en toda sabiduría. Si la palabra está en nosotros, nosotros vamos a cantar ¿cómo? Con gracia, con entendimiento, con conocimiento. Sé lo que estoy cantando. Yo me puse ronco allí porque me llegó el clima y empecé y me pongo loco con las alabanzas y dije, no voy a gritar porque luego tengo que predicar. Pero lo que se está cantando es glorioso. Amén. Gloria a Dios. Y es una palabra que yo recibí, se la comparto. Dice que Él es el Dios de imposibles. No, aquí. ¿Por qué están tristes los mexicanos? Él es el Dios de imposibles, hermano. Amén. Aleluya. Él es el Dios de imposibles. ¿Qué decía la gente? Le preguntaban a tu mamá, a tu papá por ti, y tu mamá y tu papá decían, no, ni volviendo a nacer cambia. Pero no hubo imposible para Dios. Y aquí estás tú y yo. Aleluya. Y si vas a alabar, alábalo, hermano. En el nombre de Jesús. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Y ahora sí, llegamos a Colosenses capítulo 2. Y lo vamos a retomar desde el versículo 8. Vimos el miércoles. Y es una palabra de alerta. En el verso 4, él dice que él escribe esta carta, dice, y esto lo digo, esto lo escribo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Sí? Él está peleando por las iglesias que están en esta parte de Asia, lo que es Turquía hoy día, que era Laodicea, Hierápolis y Colosenses. Él no estaba, ojo, él no estaba en Asia, él no fundó, él no sembró el evangelio en estas áreas, pero Pablo por el Espíritu algo sabía, que la batalla es espiritual. No necesitamos ni estar presente, hermano. ¿Cuántos están oyendo? Me interesa que usted oiga esto. Nuestra lucha, dice Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué es carne y sangre? Contra otro ser humano. La lucha no es contra tu papá, contra tu mamá, contra tus hermanos, contra los miembros de la iglesia. La lucha es contra huestes espirituales de maldad, legiones que habitan en las regiones celestes. Y ahí nos dice la palabra de Dios que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y nos habla de esta simbología del casco, del cinturón de la verdad, de todo esto, de la espada del Espíritu, del escudo para apagar los dardos de fuego del enemigo y sobre todas cosas, dice el Espíritu, para que podamos soportar todas las acechanzas del enemigo. Y empieza a hablar. Y la Biblia, en el Antiguo Testamento la lucha fue física, pero ahí vimos el paralelismo cuando estudiamos la batalla, camino a la tierra de promesa. Josué, físicamente peleaba Josué, pero espiritualmente estaba Moisés con Hur y Aarón orando. Y cada vez que Moisés tenía las manos en alto, prevalecía Josué y el ejército contra los amalecitas. Y cada vez que Moisés se cansaba, no se canse de orar, hermano. Y cuando si usted esté cansándose de orar, háblele a un hermano, hábleme a mí, nada más dígame, pastor, ayúdeme a orar por esto. Y yo delante de Dios, que temo y que no miento, yo me uniré en esa oración, ¿sí? Pero hágalo, aquí estamos, ese es nuestro trabajo, orar. Y aunque a veces no nos los pidan, nos enteramos que alguien anda batallando por tal o cual situación, y delante de Dios, hermano, que siempre estamos, sí, yo tengo testigos, mi esposa y mis hijos,
que están conmigo, ellos conocen mi vida y que siempre estamos haciendo nuestro trabajo. Amén. Para que no seamos avergonzados delante de Dios, siempre hay que estar allí, hermano. Quizás físicamente no esté con usted ni en sus fiestas ni en alguna situación, pero créalo que siempre estamos intercediendo por ustedes. ¿Qué hacía Pablo entonces? Vemos Colosenses 2. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha, estoy en el verso 1 de Colosenses capítulo 2, vamos a dar una repasada para empalmarnos en lo que dejamos el miércoles. Capítulo 2 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Ya ve que yo le compartí que la lucha del pastor tiene que ser en oración primeramente y primariamente por el rebaño del Señor, por las ovejas que compró el Señor, por la iglesia del Señor. Ese es nuestro trabajo principal. Y Pablo les dice, quiero que ustedes lo sepan. Cuando yo les digo, hermano, yo hago esto, no es por vanagloria, sino porque sigo el consejo de ¿qué? Dice Pablo, yo quiero que sepan que hay alguien que está orando por usted. Amén. Entonces dice Pablo, quiero que sepan. Y mira lo que dice el apóstol, cuán gran lucha sostengo por ustedes. Tan grande era esa lucha que físicamente él estaba preso, no por ladrón, sino por predicar la justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por los que están en la Odisea, era la ciudad vecina al lado de Colosas, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Verso 2. ¿Para qué oraba Pablo? Ahí está el para qué. Para que sean consolados sus corazones, número 1, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cristo orando en Juan 17 decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo al que tú has enviado. La vida eterna va a ser siempre estar conociendo las virtudes y bondades de nuestro Dios. Y Pablo oraba por la unidad de las iglesias. ¿Qué debemos orar nosotros por la iglesia? Unidad, que sean consolados los que están sufriendo, los que hemos perdido seres amados, y el amor, hermano, porque Dios es amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Eso es poderoso porque dice que verán cómo nos amamos y glorificarán al Padre que está en los cielos. ¿Hasta cuándo debemos estar orando? Pablo dice hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Lo dice también en Efesios capítulo 4 en adelante. A fin de conocer el misterio, no dice el ministerio, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Porque en Colosas, como hoy es en día, lo que pulula, lo que se vende es el conocer lo oculto. Nadie quiere conocer lo ya conocido. No. A mí háblame de misterio. ¿Sí? Ayer estaba yo esperando algo. Ayer fue el juego del Mundial de México, ¿no? No un día antes. Ayer fue sábado, ¿no? Y estaba yo esperando y en la televisión, en primera, en horario estelar, hermano, el viernes, un hombre de pelo largo, no me importa su pelo, y barbón y así, canoso y todo. Y vi de lejos que estaban con unas ramas y haciendo, en un programa de Televisa, hermano, de gran audiencia, y me acerqué y leí abajo y decía, el brujo mayor, dice, que digan Teotihuacán o no sé qué cosa para que gane la selección de México. Y todos haciendo el culto públicamente, invocando demonios, hermano. Pero diles que te den un horario estelar para predicar la verdad. Porque, hijitos míos, dice el apóstol Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo se ha hecho ya una aldea, ¿no? El término globalización, el que controla la comunicación, es el que marca la pauta, ¿sí? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo te vas a desvestir? ¿Cuál es el color ahora que va a empezar en diciembre? Está de moda. Tiro el anzuelo y siempre caen.
A veces pregunto como el horóscopo, los que consultan el horóscopo, porque por ejemplo, ¿de qué signo eres tú? Y no falta el que diga, yo soy Sagitario. Desgraciadamente estamos programados para qué comer, qué vestir, qué comprar, qué desechar, en fin. Y es importante entonces que Pablo, el apóstol, está hablando de esto. Así como fue en el primer siglo, está ahora macro, hermano, en este tiempo ya. Y les dice pues que no necesitan lo oculto. Si tienes a Dios Padre y a su Hijo, tú ya tienes en la sabiduría completa el pleno entendimiento, porque al hombre siempre le cautiva el conocerlo incognoscible. Dios lo dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, las que ya se les quitó el velo, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, hermano. Lo que Dios ya nos mostró, lo que Dios ya reveló, es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Pero eso no nos gusta, andamos buscando ¿qué? El misterio, la adivinación. Por eso pululan los brujos. Las gitanas que son desde cuando yo era niño y me daban miedo todavía sigue. Y veo gente ahí que les da la mano porque quieren saber. Yo les digo, si tantito nada más te digo, ¿cómo estás? ¿No te congregas? ¿No lees la Biblia? ¿No has nacido de nuevo? Tu destino es muerte. No necesitas que te adivinen. Es una crónica de una muerte anunciada. Veas a un muchacho que anda como loco y pasa con el carro, ¡bum! Y ni bien respiraste, ¡bum!, ya regresó. ¿Qué es lo que está anunciándose? Tristemente, va a truncar su vida. ¿Total? ¿O va a quedar en silla de ruedas? Sí, correcto, como dice el hermano. Ok. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice que él ora, porque ¿cuál era la amenaza en Colosas? La mentira del diablo. Por eso dice en el verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dice el diccionario bíblico, palabras persuasivas, conseguir mediante las palabras producir emoción, sentimiento. ¿Para qué? Para que una persona actúe. Lo hago, que haga algo que yo deseo en una situación y en un momento determinado. La palabra persuasiva es ¿para qué? Manipular. Por eso en la iglesia te dice Pablo a los Corintios, yo cuando fui a ustedes no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, o sea, de convencer, moviendo las emociones. Ya eso lo vimos desde el domingo pasado, amén. Estamos poniéndonos rápidamente en rumbo. Verso 5. Vuelvo a lo mismo, a lo que a mí me llama mucho la atención, porque aunque estoy ausente en cuerpo, físicamente, pues dice, no obstante, en mi espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de nuestra fe en Cristo. Hermano, yo para pedir bendición por alguien, ¿necesito estar con él? Con base en esta palabra. No, porque estoy orando a Dios y Dios es omnipresente y omnipotente. Dios escucha mi oración de lejos, de cerca y a donde esté la persona por la cual yo le estoy pidiendo. Yo no necesito estar. Esto es fantástico, hermano. ¿O no? ¿Cuántos tienen hijos que no están con ustedes? ¿Cuántos tienen nietos que quizás no estén con ustedes? ¿Y qué podemos hacer? ¿Estar allí, ahí con la espada desenvainada defendiéndoles? No. Con las rodillas en el piso, diciéndole, Padre, ten misericordia de mis hijos. Padre, ten misericordia de este o de aquello. Y como la palabra la tienes en tu mente ya, dice David, porque joven fui y he envejecido. Y no he visto, dice, justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. Padre, yo por esta palabra, por esta promesa te encargo a mis hijos. Yo sé que estando aquí o estando en tu presencia, a ellos no les faltará, pero yo tengo que vivir una vida justa. Y somos justificados porque Él borró nuestras rebeliones. Verso 6. Por tanto,
Es una palabra de enlace muy importante en el estudio bíblico. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Cuando Cristo te alcanzó, cuando hizo esa extraña operación, cuando te sacó del mundo para meterse, te sacó de la oscuridad para que vivas ahora en la plenitud de su presencia, en la luz admirable. ¿Tú viste algo? No, yo oí en un cassette el Evangelio y mi vida fue transformada. Y dice Pablo a los Gálatas, Gálatas insensatos, dice, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar por la carne. Hermano, cuando tú naciste de nuevo, ¿qué viste? Una imagen. Fue en una iglesia. Yo no nací en una iglesia, hermano, como tal. No escuché a un hombre en vivo predicando, pero hizo pum mi corazón. Hace más de 30 años voy caminando. Y me dice la palabra de Dios que como empecé, así viva. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No solo al judío. Dice al judío primero porque ahí inició nuestro Salvador en la historia humana. Nuestro Jesús histórico es judío, porque ese es el ejemplo que Dios puso con el pueblo hebreo. Dice entonces, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué es el poder de Dios? Para salvación. ¿Quién necesita salvación? Todos necesitamos salvación. Cristo, ¿de qué me salva? Porque mucha gente dice, Cristo mi Salvador, mi Salvador. ¿De qué te salva Cristo? De la ira del Padre. Él recibió la ira del Padre. Él se puso en medio por nosotros. Si tú lo rechazas, entonces es como aquel que dice, es que yo no me voy a vacunar. Pues ya estás en tu voluntad y vas a cosechar lo que tú siembres por desobediente. Entonces nosotros, que la fe que Dios nos dio nos hizo abrir nuestros oídos y nuestro corazón al mensaje de salvación. Usted está aquí, ¿por qué? Porque usted es bueno, más bueno que los que andan afuera. No, porque Él te escogió. Amén. Entonces dice que como comenzaste, dice que es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil. Ya la salvación, eso era un misterio, le fue revelado a Pablo, pero ya estaba revelado en el Antiguo Testamento. Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones, las etnias de la tierra. O sea, la salvación, la bendición no solo es para los judíos, ellos son un ejemplo para ver lo que es el ser humano y para ver la misericordia de Dios. Y las cosas que están escritas es para que nosotros no imitemos lo malo y sí lo bueno. Para eso Dios puso y escogió a un pueblo y Él fue su Dios. Pero vemos que ese pueblo era rebelde, era desobediente, y cuantas veces caía, otras tantas lo perdonaba y lo levantaba Dios. Y esa es la misma historia con nosotros. Pero yo te invito, ¿qué debe producir en ti eso, hermano? De no ser una historia de caídas y levantadas, que ya la gente te conozca y diga, ¿conoces al hermano fulano? Sí, él es especialista se tira de la cuarta cuerda, cae, está casi muerto y luego se levanta y dice, ese así es su vida, ese así es su show. No, hermanos, que seamos gente que ya, para atrás ni para agarrar vuelo. Dice pues, de la manera, Pablo le dice a los Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar por la carne? Hermanos, nosotros andamos por fe, no por vista. Porque Dios es Dios de lo imposible. Usted ve y dice, no, es que eso no es posible. Sí, dice el Señor, para el hombre es imposible, pero para Dios no. ¿Estamos ahí? Así que como comenzamos, ¿cómo tenemos que seguir? Por fe. Andad en Él, dice. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados.
vemos arraigados. Aquí está la palabra plantados. ¿Dónde la vemos? En el Salmo 1, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Y mire la figura literaria que usa, dice: será como árbol que arraigado, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que emprenda será prosperado. Hermano, ¿cuál es la clave de prosperarnos? Plántate, arráigate, toma decisiones de peso, definitivas. Hay algunos cristianos maceta. Llegan a una iglesia y están plantados, pero en su maceta. Y a la hora que ya no les agradó el lugar, toman su maceta y se van y la ponen en otro corredor, pero nunca se plantan. ¿Sí? No, plántese. No eres ni cristiano ni mundano. A los laodicenses, de los de la Odisea. ¿Quién era los de la Odisea? La ciudad que estaba vecina de Colosas. Pablo les escribió, Dios les escribió a los dos el aviso. Colosas se afirmó, pero la Odisea les vuelve a escribir 60 años después el Señor Jesucristo, y les dice a los laodicenses: ¿sí? Por cuanto ustedes no fueron ni fríos ni calientes, sino tibios, los vomitaré de mi boca. O sea, ellos no decidieron, no tomaron decisión. Hoy voy a la iglesia, mañana no. Hoy soy cristiano, mañana no. Hoy sí, mañana no. No, díganle que está a su lado, plántese. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuánto más que veis que el día del Señor se acerca. Hay señales, por el amor de Dios, y no me quiero explayar más hablándole de las señales, cosas que están sucediendo, cosas sobrenaturales, señales en los cielos, señales en el mar, señales en las montañas, señales en los animales. Ahí viene muerte, pandemia, vienen cosas tan desastrosas que hay que aferrarse al Señor. Pero el problema aquí es con gente de doble ánimo, gente que no determina. El hombre de doble ánimo, dice Dios en su palabra, es inconstante en todos sus caminos. Ni es cristiano ni es mundano. ¿Qué es? Tibio. Y dice el Señor a los laodicenses, los de la Odisea, que por cuanto no son ni tibios ni calientes, cuando vayamos ahí nos vamos a ver, les dice: tú dices, yo soy rico y de nada tengo necesidad. Jesucristo le dice, porque Él sabe, le dice: tú dices que tú eres rico y de nada tienes necesidad. Y Jesús les dice: mas yo te digo, les dice a los de la Odisea, que tú eres ciego, necio, pobre y desnudo, dice. Y ellos se ufanaban porque allí en esta región de Asia, en la Odisea, Hierápolis y Colosas, habían aguas sulfurosas, que todos esos carbonatos que tenían, la piel de la oveja que ellos allí criaban, la teñían, hermano. Y tenían unos colores, dice la historia, increíbles, hermano. Entonces era como el París de la antigüedad. Todos iban allí por ropa, por trajes y todo. Y ellos, aparte de eso, había una solución de esas aguas termales sulfurosas que se llamaban colirio. Por eso el Señor a la Odisea le dice que te apliques colirio en tus ojos. O sea, ese nombre colirio no es nuevo. Ese nombre, imagínate, más de casi 2000 años. Y les dice que aplicaran colirio en sus ojos para que vieran. Dice: yo te digo, tú dices que eres rico. No, eres un pobre, un miserable y desnudo, le dice. Porque ellos se ufanaban de sus ropas y de todo. Y dice uno a alguien: ¿cómo? Me está hablando a mí el Señor. Eso les dice a ellos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que alertarnos. Pablo les manda una carta en el año 60. Y en el año 100 del primer siglo, Jesucristo mismo les manda otra carta a esa región. ¿Y qué les dice? Arrepiéntanse.
porque ellos no determinaban arraigarse, plantarse y sobreedificarse. Hermanos, si vas a ser santo, santifícate más todavía, porque el Señor viene. Y si vas a ser inmundo, atásquese en el lodo. No ande ahí sufriendo, soy o no soy. No, yo le digo, ¿quieres pecar? Dice, pastor, ¿dónde hay una escritura donde diga que no puedo fumar ni tomar? Le digo, así como tal no hay, pero es obvio. Pero sí te puedo dar otra donde te puedes fumar, meterte con quien quieras. ¿Dónde está, pastor? Aquí dice Apocalipsis, el que es santo santifíquese aún todavía, y el que es inmundo, impuro, dice, sea inmundo todavía. Le digo, así que ve y atáscate, le digo, hasta que ya no puedas más, que vengas aquí todo destruido, temblando y brincando, y te persigue el demonio. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Si hay tiempo, entra, y si no, porque hay muchos que ya no les da tiempo. Ok. Dice pues, verso 7, segundo capítulo de Colosenses, arraigados y ¿qué? Hermanos, nosotros no somos productos terminados, tenemos que estar siendo ¿qué? Creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Otra vez hay que ir a la iglesia, hermanos, y hasta que Cristo venga. Otra vez con la Biblia hasta que Cristo venga, porque nosotros necesitamos que se nos repitan las mismas cosas. ¿O no es así, maestra? ¿Una plana qué? No debo decir groserías, no debo decir groserías, debo hacer mi tarea, no debo amanecer en el Netflix, no debo amanecer en el Netflix, porque luego no lo entiende uno, hermano. Ahí lo ves en la mañana, están como búhos, así que, ¿qué tienes, hijo? Nada, se amaneció. Esas series cortas, buenísimas, ¿verdad? Sí, dice. 10 capítulos, hermano, buenísimos porque te capturan. Y ya lo voy a pagar. Y sale. Y ya lo pago. Pero muchos hacen así. Amén. Mira, somos tentados en todo. Todo es válido. Pero no todo conviene, hermano. Y ahí es donde entra el control de mi persona. No soy un animalito guiado por los instintos. ¿Se entiende? O sea, no estamos aquí prohibiendo. No, tú tienes la hermosa, preciosa libertad, pero madura. Amén. Comer mucha miel no es buena, dice. ¿Sí se oye? Ok. Y como estamos en una generación que lo que está arriba, así como la nata, es el hedonismo, la cultura del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El placer. ¿Te gusta? Hazlo. ¿Te gusta ese hombre? Pues enamórate y hazlo, pero también es hombre. Pero si le gusta, que lo haga. Es lo que enseña la cultura. Y como ya ahorita ya es cosmos, ya es un globalismo, entonces ya te salen en internet y ya todo, y ves que una infinidad de muchachitos empiezan a hacerse afeminados, o muchachitas empiezan a hacerse hombrunas. Y tú dices, ¿y por qué? ¿Dónde entró eso? Entra por eso. Ok, continúo. Así dice, en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Amén. Asegúrese que en la iglesia donde usted se va a arraigar, donde usted se va a plantar, se esté enseñando sana doctrina conforme a la fe, que cada culto al que usted llegue se exponga la palabra y se le motive a seguir estudiando y poniendo por obra la palabra, hermano. Aleluya. Para que usted siga caminando todos los días hasta que Cristo venga. Y mire cómo termina este versículo 7, abundando en acciones de gracias, ¿sí? Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, creo, si no me falla la memoria, y dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Hermano, tenemos que ser agradecidos. Se llama en griego Eucaristía. ¿Qué quiere decir Eucaristía? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Yo te doy, ¿qué cantábamos? Gracias, gracias Dios. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Porque el que entiende que Él al que quiere da la vida y al que quiere quita la vida, que Él al que quiere enriquece y al que quiere empobrece, y nosotros no tenemos que necesidad de nada, hermano. Tenemos que comer, que vestir. Yo mañana cumplo 63 años y feliz de la vida, hermano. No me ha faltado, ni cuando fui enemigo de Dios deliberadamente, ni
menos ahora. ¿Alguien aquí Dios lo abandonó? Si Dios te hubiera abandonado, tú no estuvieras aquí. Dios te preservó desde antes de la fundación del mundo. Hay una historia real que me cuenta una hermana que no había venido, pero creo llegó, y iba a ser, hoy llegó, que ella tiene un hijo, tiene otras hijas, pero tiene un hijo que no era bienvenido porque creo iba muy pegado con la otra criatura y le hicieron de todo, hermano. Hasta lo llevó con un espantacigüeñas, un médico, y ese médico le tiró con todo y no lo pudieron sacar. ¿Se imagina? Y ya cuando estaba yo con esta mamá, esta hermana, me dice, pastor, que mi hijo y esto. Le digo, mira, ¿qué Dios te está diciendo? Porque eso me lo contó ella ahí, de la vida de ese varón. Le digo, no pudieron matarlo. No podrán matarlo, porque Dios lo marcó, Dios lo escogió para salvación. ¿Quién te guardó, hermano? Antes de conocerlo a Él. Tú estuviste a punto de la muerte, de que te matara, de un accidente, de esas cuando andábamos en la vida loca. ¿Por qué no morimos? Porque Él guardó nuestras vidas, porque Él tenía el día, la hora, el momento que te iba, éfata, abrir los oídos y recibir la palabra y transformar tu corazón. Pero el que comenzó en ti la buena obra, la sigue perfeccionando. No te apartes de Él. Ahora con mayor conciencia, acércate a Él. Deja de ser de esos inconstantes, arráigate, plántate en el Señor. Hoy sí voy a la iglesia, hoy mañana no. Estoy hablando a aquellos que pudiendo hacerlo no están, Nadie se vaya a ofender y decir que el pastor no sabe, que soy de guardia, que no. Tenga dominio propio, quite esa amargura y esa manera de ser. No, yo entiendo. Yo no soy su padre para estarle ordenando, yo soy su hermano en Cristo. Aleluya. Ok, con acciones de gracias. Hermano, sea agradecido. Sea agradecido, empiece eso. Y yo no predico moral, porque decirte, y da gracias en todo, hermano, no, da gracias en todo. ¿Por qué? Porque lo que tienes, Dios te lo dio. ¿Sí? No nada más hacerlo como una clase moral, tengo que ser agradecido. Si tu esposa te sirve algo, un plato, dile gracias, mi amor. Ya me metí en problema. Hay cuenta que no lo dije, vamos a continuar. Ok, entonces ya. Imagínese el tiempo que me llevé en ponerlo actual, en contexto. Gracias. Porque usted faltó. ¿Por qué faltaste, Willy? Willy es embarcado, ni aunque quiera no puede venir. Y empezamos ahora, hoy esto. Entonces, ¿por qué les avisa que tengan cuidado que nadie los engañe? Porque nuestra lucha no es contra los mentirosos, contra los youtubers, contra los influencers, contra los noticieros. No, nuestra lucha es contra los que gobiernan sus mentes. Desde el vientre de su madre nacieron malos, nacieron en pecado. ¿Y sabes qué es el gozo de un pecador? Mire, cuando nosotros nos alcoholizábamos y drogábamos, ¿sabe cuál era nuestro gozo? Que todos los que estaban con nosotros acabaran pero trastornados de droga y de alcohol. Ese es el gozo del que está perdido, perder a otro. Porque no puedo salir. Quiero que todos sean unos miserables derrotados. Pero aquel que tiene a Cristo se goza en que más y más personas conozcan la luz del Evangelio. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Somos malos de nacimiento. Entonces, Pablo, el Espíritu Santo, está mandando esta carta a Colosas. ¿Y cuántos dicen? Y a mi vida también. Amén. De que tengan cuidado, mirad, alerta, aviso, que nadie os engañe. Amado, tenemos ese ataque. Es el engaño. ¿Cómo cayó la primera pareja humana, Adán y Eva, en el huerto, en el paraíso? Con que Dios dijo. El diablo siempre va a atacar la credibilidad de Dios. No, la Biblia la escribieron los hombres. Yo le digo sí, y es un promedio de 144 hombres en un promedio de 1500 años. Pero maravíllate que esos 66 libros tienen un hilo conductor.
que no se contradice. Y si tú lo lees, tú no vas a convertirte en gracias musulmán, ¿qué más? Católico, mormón, seguidor de Alá, que viene siendo lo mismo. No, si tú lees la Biblia, tú vas a terminar siendo cristiano, porque la Biblia es cristocéntrica. La Biblia habla de Jesús, y eso es lo maravilloso, que 66 libros hablan del plan de Dios para rescatar tu vida y mi vida y la de todo ser humano. Entonces dice, mirad que nadie os engañe. ¿A través de qué te engañan? Porque aquí viene la alerta, por medio de filosofías. ¿Sí? ¿Qué es filosofía? Filos es amor a mis pensamientos. No es que yo así creo. No, oye, pero mira, no, es que yo así creo. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, y es pastor. Pero esa filosofía no se la ha podido derrumbar nadie, hermano. ¿Qué entiende? ¿Entendió filosofía qué es? Así nací y así me moriré. Digo, como canción de cantina, pues para ellos está bien. Pero hermanos, nosotros nacimos en pecado, y si mueres en pecado, la eternidad en el infierno será tu eterna habitación. Atentos, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿sí? Como les he dicho, palabras persuasivas, según las tradiciones de los hombres. Esto es letal, hermano. Las costumbres se hacen leyes. Y me preguntan cuando vienen recién, pastor, ¿por qué no ponen árbol de Navidad en el altar donde yo vengo? En el altar ponen árboles de Navidad, y de un lado ponen la bandera de México y del otro lado la bandera hebrea, y esto y el otro y aquello y allá. Debemos tener cuidado con las tradiciones, porque ahora la misma palabra lo va a confirmar. Estas tradiciones, dice claramente, de los hombres, porque hay tradiciones de Dios. La doctrina es una tradición que nos manda a cumplir, no dejando de congregarse, es una tradición buena. Ahora, el problema a veces está en que ya la iglesia donde te congregas fue infiltrada por la mundanalidad, y tú llegas a esa iglesia y parece que feria de pueblo, hermano, no hay orden. Ok, continuamos. ¿Qué son las tradiciones de los hombres? Los parámetros, los rudimentos del mundo, las verdades que el mundo maneja, que son verdades ¿qué? Relativas. ¿Qué es una verdad relativa, jóvenes de escuela? Que para lo que a mí es verdad, para ti no. ¿Sí? Por ejemplo, para mí es verdad que si tomo café no duermo. Y otro dice, no, yo si no tomo café no duermo. Entonces, para mí, mi verdad es que el café ataca mi sistema nervioso. Y para el otro, ¿qué? El café es ¿qué? Relajante. Si a mí me preguntan, ¿es bueno el café en la noche? ¿Qué les voy a decir yo? Queriendo imponerme. No tomen café en la noche, es del diablo. Pero el otro que toma café en la noche para dormir va a decir, no, eso es mentira. Y entonces ya hay una ¿qué? Ya hay una división. Ya están los que creen que el café es del diablo y los que creen que el café es de Dios. ¿Sí? Y esto pasa cuando no tenemos el fundamento que es la palabra, ¿sí? Sino que solamente tenemos las tradiciones de los hombres, los rudimentos del mundo, los parámetros del mundo y no los de Cristo. Les platico rápido una anécdota, pero que ilustra claramente esta situación. Fundan una iglesia y empieza a crecer la obra de una manera hermosa, como es, maravillosa. Y una vez predicando el pastor que el nacimiento de Adán, cómo fue creado, un hermano se quedó pensando y dijo, ¿y Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? O sea, estaba papando moscas, su pensamiento estaba descontrolado y se le vino esa idea. Y se para y le pregunta al pastor. Por eso en el culto, a la hora del culto, no me pregunte nada, hermano, no sea que nos vayamos a ver una disensión aquí. Le pregunta que pensó si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Y se pregunta, pastor, una pregunta. El pastor iba a preguntar a algo, el nacimiento virginal de Cristo, la ascensión o algo sustancial, ¿no? Es que tengo esa curiosidad. ¿Adán tenía ombligo o no? Y el pastor se quedó.
¿Cómo es que es el primero, el huevo o la gallina? Y entonces hubo un cisma, hermano. Se dividió la iglesia entre los ombliguistas y los no ombliguistas. Fíjese el tema de la filosofía. ¿Sabe qué? Que un noviazgo, un matrimonio se rompe por diferentes filosofías, por diferentes fundamentos. Es que a mí me educaron así y a mí me educaron así. Eso se ve antes de casarse, por el amor de Dios. Ya casado, alíñese. ¿Sí? Entonces, se divide la iglesia y ya el pastor no ombliguista se queda y los ombliguistas se van. Pero los ombliguistas se fueron con el otro que se levantó, el que preguntó si Adán tenía ombligo o no. Ya se fueron, ya estaban convencidos que Adán tenía ombligo. Y ya predicando el pastor, se vuelve a levantar el mismo hijo del diablo, el mismo hijo del diablo, el mismo de la iglesia. Le dice: pastor, el ombligo de Adán, ¿era para adentro o para afuera? ¡Pum! Otro cisma. Se divide la iglesia entre los ombliguistas hacia afuera y los ombliguistas hacia adentro. ¿Se da cuenta cómo esas cosas, porque no hay orden, no estamos arraigados, no estamos asidos de la cabeza que es Cristo? No es lo que el pastor diga. Por eso es que si no está en la Biblia, no lo siga, no lo haga, no lo diga. Es que soñé, a mí me dicen: pastor, fíjese que soñé esto y esto. Le digo: mira, yo no pongo en duda que soñaste y que Dios te habló, le digo. Pero lo que voy a poner en duda es lo que te habló. A ver, dime qué te dijo. Y ya empiezan con barbaridades, porque el sueño muchas veces es la manifestación de los deseos. Me dice: es que Dios me dijo que deje a mi mujer y me case con otra. Ok, porque en él habita, mire, el ataque era contra la divinidad de Cristo, porque en él habita, ¿qué? Corporalmente, wow. Y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo va? ¿Qué es lo que va a aplicar? Que debe memorizar la palabra. ¿Sí? Debe memorizar la palabra. Número 2, ¿qué otra cosa? De la manera que recibió a Cristo, por la fe, el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe. Ahí está la triada: fe, fe, fe. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Hermano, este camino es por fe, así que no debe faltar la fe. Que no falte la fe, hermano, porque en él, porque el ataque era contra Cristo. Y dice que el mundo que nos ataca, sus valores es conforme a la filosofía de ellos, pero nosotros caminamos según en los valores de Cristo. Amén. ¿Está de moda el casamiento? ¿O ya pasó de moda? Está instituido por Dios. Dios comenzó el mundo con un casamiento, Adán y Eva, y va a terminar este mundo con otro casamiento, Cristo y la iglesia. Así que jóvenes, muchachos, muchachas que están llegando a la iglesia, si te promete que te baja la luna y las estrellas, dile: no me bajes la luna y las estrellas, fírmale, papá. ¿Sí soy yo? Es que eso no está de moda. Pues estará de moda, pero a la hora de ir a reclamar, cuando ya el amor ya no quiere ser formal, ¿con qué va usted a ir a decirle al juez? Es que me dejó 2 hijos y no quiere dar papel. No, me dijo que el papel no era de moda. Pues menos que te vayas a vivir a otro lado. Ok. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud, pleró, rebosado de Dios. Y ustedes, le dice a los Colosas, ¿están qué? Completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok. Veamos un poquito con la misma Biblia. Recuerde que la Biblia se confirma con la misma palabra. Nos dice de Pablo en Grecia, allí en el área de los Corintios, predicando el evangelio. ¿Y quiénes se les acercaron? Dice que Pablo estaba esperando a su equipo, a su grupo, y estaba en Atenas, Grecia. Y él vio
cómo estaba la ciudad entregada a la idolatría, y su espíritu, ¿qué hizo? Se enardeció, hermano, se molestó de que la cultura griega tenía un panteón de dioses. Y decía por allí un hombre de la antigüedad, dice: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Todo hace ídolos. En Argentina hacen ídolos, en México hacen ídolos. El hombre adora que fulano por esto, mengano por el otro, sultana que es mi ídolo, soy fan de aquel. Es idolatría y es abominación a Jehová. Ok. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y cómo debe estar ahora nuestro espíritu? No viendo una ciudad, sino viendo ¿qué? El mundo entero entregado a la idolatría, hermano. ¿Sí? Así que, ¿qué tenía que hacer Pablo y qué tenemos que hacer con otros? Discutir, hacer apologética, pelear por la fe una vez dada a los santos, dice Judas, el hermano del Señor. Discutía en la iglesia de los judíos, con los judíos y piadosos en la plaza, cada día con los que concurrían. Verso 18, y algunos filósofos. La filosofía no es nueva, hermano. Esa tal llamada ciencia no es de ahora. Vemos que ya habían ¿qué? Los filósofos, los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces este grupo de sabios lo llamaron allí aparte, y ya estando en el Areópago, donde tenían el panteón de dioses, hermano, ¿sí? Hay ciudades, hay regiones donde cada día es en honor de un santo. Hay una ciudad, hay una región que yo conozco muy bien, que les faltaba un santo, hermano, para cerrar los 365 días del año, y se inventaron un santo y ya tienen sus peregrinaciones los 365 días del año. A nosotros ahora viene desde el santo, ¿cómo le llaman? Se me olvida a mí, el puente Guadalupe Reyes, ¿sí? Yo en mi ignorancia, cuando decían es que el puente de Guadalupe Reyes, yo dije: ¿y ese santo quién es? No, es de la Guadalupe al Día de Reyes. Dije yo: ay, perdone, es que yo nunca fui vivo en eso. Lo que sí veo es que hay un restaurante, no voy a decir su nombre, que tiene una imagen, un bulto grandote de una virgen, hermano. Y del 12, o de cuándo es sus peregrinaciones. Ahí usted sabe. Pero de balazo lo traen el primero, dice. Ok, allí vemos las peregrinaciones, hermano. Pero una vez después del 13 de diciembre, ya empiezan con el niño, ¿no? ¿Cómo se hace? Nadie quiere, ya todos tuvieron amnesia. ¿Cómo se hace con el niño Dios? Arrullar al niño. Y yo cuando los veo les digo: ¿para qué arrullas al niño? Ese niño ya nació, ya creció, ya murió por ti en la cruz del Calvario. Ese niño ahora viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, en su caballo blanco con espada desenvainada, y te va a tumbar la cabeza a ti y al bulto ese que tienes en la mano. Entonces dice: y tomándole, o sea, este grupo, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hables? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y entre paréntesis nos dice Lucas, el que escribió Hechos, nos dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír ¿qué? Hermano, ¿qué es lo que rompe las redes hoy día? Lo nuevo. Ahí salió un fulano que vuela por los aires y es noticia, pero al ratito ¿qué? Por eso cuando hay un chisme grandísimo, el consejo que yo les doy a eso, les digo: haz caso omiso, porque hoy eres noticia, mañana ya pasaste. ¿Por qué? Porque viene otra noticia y como la gente tiene mala memoria, se vuelven a postular y vuelven a votar por ellos. Y salieron documentales que eran hijos del diablo, delincuentes y todo. Pero como la gente siempre está queriendo ¿qué? Lo nuevo, ¿sí?
Ya pasó la tragedia nacional ayer y ya se les olvidó. Bromeábamos con nuestro hermano Marcos, que es argentino. Le digo, si le gana México a Argentina el domingo, ni vengas, le digo. Pero es arriesgado. Sí vino. Entonces Pablo, puesto en pie, mire, imagínese el arrojo de Pablo, hermano. Estás en tierra inhóspita, extraña. Por eso lo apedreaban, lo latigueaban, lo metían a cárceles, lo tiraban al Guena, al basurero municipal. Allí tiraban a Pablo, hermano. Después de ser apedreado, lo daban por muerto. Y cuando iban sus discípulos a verlo, se volvía a levantar. ¿Y qué hacía? Yo me iría de allí lo más lejos posible. No, se arreglaba y regresaba, hermano. Digo, no, ese hombre no entiende. Así pues, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, mire la sagacidad de Pablo. En todo observo que sois muy religiosos. Eso es bueno, que estés buscando a Dios. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, sus altares, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Ellos, por si les faltaba algún santo, en un altar pusieron el letrero que decía: al Dios no conocido. O sea, por decir, no sea que ofendamos a un Dios que no le dimos el incienso y por no saber que existía. Y Pablo y su sagacidad, porque hay que ser sagaces, Pablo pedía que orasen por él en las iglesias para que Dios le diera gracia para predicar la palabra, para que Dios le abriera puertas para predicar la palabra. Hermano, usted quiere tener un predicador que le hable la palabra, que tenga la palabra sazonada, ore por él. Amén. Entonces Pablo le dice: al Dios no conocido, al que vosotros, fíjese, adoráis pues sin conocerle. Porque ellos pasaban y la ofrenda votiva, ¿sí? Ellos también la dejaban en ese altar. Ellos adoraban a ese Dios sin conocerlo. Como le dice Jesús a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. ¿Se puede adorar a un Dios que no conozco? Sí, la mayoría de las religiones, aún cristianas. Muchos adoran al Dios de su imaginación, pero el Dios de la Biblia no lo conoce. Y mucha gente, cuando les predico que el Dios que los va a enviar al infierno, dice: no, yo no creo. Dice: mi Dios es amor. Le digo: tu Dios, pero el Dios de la Biblia es fuego consumidor. Tú decides si al Dios de tu imaginación, al Dios de tu tradición o al Dios de juicio. ¿Qué tanto aborrece Dios el pecado? Mire la cruz. Descargó su ira contra su hijo. Y algunos dicen: pastor, ¿cómo usted predica que Dios Padre permitió la muerte de su hijo? Como Abraham, o Abraham es más grande que papá. Abraham entregó a su hijo Isaac y ya lo iba a matar él mismo. Y Dios le manda un ángel y dice: no lo hagas, ya me demostraste de qué estás hecho. Pero cuando fue el día, fue el momento, fue la hora, y Jesús le grita: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre volteó su rostro y cayó muerte sobre él. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Esta es la diferencia de nuestro Dios al Dios que adora el mundo. Nuestro Dios es el Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jehová hizo la tierra y la plenitud y todo lo que en ello hay. Todo es de él, por él y para él. ¿Sí? No necesita, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él es el Señor del cielo y tierra. Aleluya. No habita en templos hechos por manos humanas. Yo a veces voy, porque ese es mi rumbo diario, y a veces voy tan distraído que veo gente que pasa en coche, hermano, y me ven, pero no me ven a mí, pero veo que se hace. Yo dije: estoy pesado. Me ven ya la unción. Y le digo: ay, no, si voy pasando enfrente de la iglesia Cristo Rey, la católica. Pero es que coincide, hermano, yo voy tendido y pasan en los carros, y a la hora que yo voy volteo, ellos voltean, pero ellos voltean a ver al Santísimo, que ahí está Dios aburriéndose, esperando que ellos lleguen, cuando no han oído que Dios no vive
en templo hecho por manos humanas. Dios se hizo templo. ¿No sabéis que ustedes son templos del Espíritu Santo que mora en vosotros? Ese cuerpo, el cual no es de ustedes, porque Dios lo hizo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase. Le doy una noticia: el Dios que adoramos no necesita nada. Le doy una noticia: el Dios que adoramos no te necesita, hermano. No creas que si me dice, y ya no voy a venir a la iglesia, pastor, Dios va a llorar desde el cielo. No. Cuando Jesús, quien es Dios en la carne, les dijo el requisito para ser parte de él, dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y la multitud que lo seguía, ¿sabe por qué lo seguía? Jesús les dice: ustedes me siguen porque les di de comer. Y se fueron. Las multitudes lo dejaron, hermano. Y él se voltea y desafía a sus discípulos, a los apóstoles, y les dice: ¿qué? ¿Ustedes también se van? ¿No se quieren ir de una vez? Y Pablo ahí se quedó aguantando y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Te seguiré, Señor. Te seguiré, como decía Job, aunque él me matare, en él esperaré. Dime tú, ¿qué Dios hay como nuestro Dios? En él esperamos. Porque se nos ha enseñado malamente, y el mundo abona, que tienes que buscar la felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? Y hay conceptos de la felicidad y bla, y bla, y bla, y bla. Y se llenan las redes sociales de cómo ser feliz, cómo ser próspero, cómo ser la ley de atracción, que lo que tú, ¿cómo se dice la ley de atracción? ¿Cómo? Ya nadie me sigue. No, que lo que tú declares, pastor, eso va a venir. Ah, eres devoto del mentalismo. ¿Sí? No, hermano. Eso es predicar filosofía. Eso es predicar mentira. Eso es predicar mantras. ¿Para qué quieres dinero? Hay predicadores, youtubers que dicen: mira, de esta manera te vas a hacer millonario y vas a invertir y esto y el otro y aquello, y te dan técnicas que en una semana vas a ver tu dinero empezar. Pero yo conozco otro predicador que a un rico le dijo: ¿de qué te vale ganar el mundo si tu alma está perdida? Tú decides a quién de los dos líderes vas a seguir. Al que dice que teniendo que comer y que vestir, con eso estés contento. O al que te dice que debes de tener 20 pares de zapatos, 50 pares de esto, 50 del otro, casa en la ciudad, casa en el rancho, coche acá, coche allá. O al que te dice, porque desgraciadamente eso permea en nuestras mentes. Y ya la gente está: si no tengo dinero, no tengo nada. No, la Biblia dice que si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Si lo tengo a él, lo tengo todo. Amén. Aleluya. Y como eso no vende, por eso las iglesias son 3, 4 ovejitas, hermano. Pero ve las reuniones del mundo. Ve cuántos siguen a esos mentirosos. Son millones, hermano. Pero dele gracias a Dios, porque no eres tú ni soy yo, es Él en su misericordia que nos llamó y cortó las ataduras. Pero ¿qué tienes que seguir haciendo? Plántate, arráigate, permite ser sobreedificado, pero nadie puede poner otro fundamento que no sea el de Cristo, para que seamos nosotros, ¿qué? Varones. Incluyo hombre y mujer. No es el lenguaje inclusivo de que varones y varonas, éles o ellas. No, esa es basura del diablo. Porque una vez que mete confusión ya no hay remedio, hermano. Amén. Dios hizo varón y varón. Vamos a continuar. Entonces, Dios no necesita ¿qué? Nada, dice.
y da la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Permíteme una última para ver lo de las tradiciones. No sé por qué no me da el tiempo, hablo mucho. Ok, Mateo 15:1, mire esta otra. Entonces se acercaron a Jesús. ¿De qué estamos hablando? Que nadie nos engañe a través de ¿qué? De filosofías y tradiciones. ¿Ok? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos de Jerusalén? Era la clase que gobernaba la religión. Sí, era el primado, el papado, eran los iluminados. Y ellos gobernaban la religión en Jerusalén. Y cuando Cristo llegó, ellos lo empezaron a observar y estaban observando a que si Él se equivocaba, caerle encima. Así que se acercaron a Jesús ciertos escribas, doctores de la ley de Moisés, de la Torá, y fariseos de Jerusalén, diciéndole a Jesús: mire, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Hermano, uno piensa que las tradiciones solo son del mundo. No, las tradiciones permean, se meten en la iglesia. Cuando usted llegó a una iglesia cristiana, ¿hace qué tiempo llegó? Ya habían ¿qué? Tradiciones que cuando usted llegó a la iglesia cristiana, usted pensó que así es. Si el pastor no sube con corbata, está mal. Porque yo a la iglesia donde llegué por primera vez, el pastor no subía si no traía corbata. Yo llegué a predicar una iglesia, hermano. ¿Qué cree que me hicieron? No llevaba yo corbata. Y ya me dice el pastor: Gustavito, ven, mira, yo sé que a ti eso, pero ponte una corbata, manito. Digo, no traje, yo vivo en Mina. No, ya sé, nosotros ahí tenemos. Le digo, pues dame una. Le digo, ni me quita, ni me pone, ni me quita. Y ya me pusieron una corbata y ya subí, porque si no, el presbiterio, el magisterio, los dueños de la iglesia que estaban ahí, no, sin corbata no puede subir. Digo, yo me puedo poner una corbata, hermano, pero si ando en adulterio, ¿cómo me lo quita una corbata? Si soy venenoso, si soy ladrón, sinvergüenza, ¿me lo quita una corbata? No. Pero son tradiciones, rudimentos de los hombres que convierten las tradiciones en ley de Jehová. Amén. Ok, ya vamos terminando. Tenga aliento. Le preguntan entonces, y respondiendo él les dijo también con otra pregunta: mire, porque también ustedes quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y mire lo que hacían con el diezmo los fariseos. Le sigue diciendo Jesús, porque ellos entraron en ese debate. Y él les dice: cuando ustedes enseñan que el que lleva el diezmo y su mamá está en necesidad, le dice: no te puedo dar porque esto es corbán, o sea, esto ya está destinado para el alfolí. Ahí deja morirse de hambre a la mamá y al papá. Usted lo ha visto en las iglesias. Hay creyentes de iglesias, no solo católicos, hermano, testigos de Jehová, adventistas, cristianos, que dan grandes sumas a la iglesia, y su mamá, ahí la tienen en una casita, que cuando llueve, hermano, se va la lámina, entra agua, porque ellos les enseñaron que primero hay que darle a Dios, si Dios no necesita nada, hermano. ¿Cuántos entienden esto? Y ustedes le dicen, porque el mandamiento con promesa es: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Jóvenes y no tan jóvenes, honre a su padre y a su madre. Yo algo le he enseñado a mis hijos, hermano, y en ello me va la vida. Digo, cuidadito y deshonras a la gente. Mi hijo mayor, que se crió fuera de mí ya como cristiano, vivía con una muchacha, y yo me entero y fui a verlo y le digo: me haces un favor, hijito, si no la amas y no vas a estar con ella, retírate, por favor, pero si la amas, le digo, honra a ella y a sus papás.
y se casó con ella. Y tengo 2 nietos. Gracias a Dios. Amén. Entonces, igual tengo uno que ya se me va a casar, no sé dónde anda. Igual le dije, no, es que me quiero casar. ¿Ama? Sí, la ama. Entonces cásese, honre y honremos a los papás y la fuimos a pedir. Porque eso es lo que tú debes entender, hermano. ¿Para qué le das un carro a tu hijo y no le enseñas que debe honrar? Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Eso no es moda, es ley de Jehová. Y enseñar escapes y truculencias, hermanos, para evadir por las tradiciones de uno, deshonrar. Dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y mire lo que dice el Señor Jesús: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y les dice que, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas divinas mandamientos de hombres. Termino. Esta es la tarea y esto lo escribí, lo estoy estudiando antes de todo lo que ha pasado y lo titulé La peregrinación de los derrotados. Pero no se espante, ese es para el miércoles, ¿sí? La peregrinación de los derrotados. Pues yo voy a hablar de los que perdieron. No tengo tiempo que perder. Esa es maquinación, hermano. ¿Sabes quién es el derrotado? El pueblo, porque mantiene y sostiene esos grandes circos. Deberían dar dinero para los pobres, deberían ayudar a los necesitados, pero son los ricos que gobiernan el mundo, engañando a un mundo engañado y perdido. Deje de perder su tiempo en eso, hermano. Disfrute las cosas, pero no le crea al diablo, porque el diablo es padre de mentira. Y eso lo vamos a ver el próximo miércoles, si Dios lo permite. La peregrinación de los derrotados. ¿En qué se basa? ¿Qué vamos a estudiar para el próximo miércoles? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando, dice la traducción, desarmando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ellos pensaron avergonzar y exhibir al Señor en la vía dolorosa, pero al estar humillando y exhibiendo al Señor, se estaban humillando y exhibiendo ellos. Amén, pero eso queda para el próximo miércoles. Nos ponemos en pie, nos vamos, tenemos los talentos de la cocina hoy. Que había de empanadas, quesadillas, pozoles, hasta luego. Apóyenos, si no come aquí, lleve, hermano, para algún necesitado. Amén. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué debo de hacer? Y creer que con la oración yo puedo pelear por todo ser humano. Amén. ¿Cómo tiene que orar? ¿Qué es orar? ¿Es aprender a orar? Sí, Jesús le dice, ustedes pues oraréis así. Pero a Dios no lo mueves con vana palabrería, hermano. A Dios lo mueves con un corazón contrito y humillado, arrepentido. Pídele por tu esposa, tu esposo, tus padres, pídele por tus hijos, pídele por tus nietos, pídele por aquellos que están en necesidad, pide por la iglesia. Sí, yo te ruego, cuando ores, ora por mí, yo no necesito maldición, está llena la copa, necesito que oren por mí para bendición. ¿Qué más hemos aprendido? Que debemos unirnos y crecer en amor. Si no tienes amor, tú no conoces a Dios, porque Dios es amor. Tenga cuidado del mentiroso, de la filosofía de los que predican mentira. Padre, te damos gracias por tu palabra, que de la manera que empezamos,
tú nos mandas a continuar, a perseverar, a tener disciplina. Señor, nos has enseñado que debemos plantarnos en nuestras decisiones, de dejar de estar en el aire, de dejar de vivir una vida como la espuma sobre la ola que está llevada de un lado para otro, de ser hombres de doble ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos. Señor, que podamos llegar a ser firmes en la fe, así como nos han enseñado, y que seamos agradecidos, porque el agradecido es bendecido, porque tú nos has llamado, escogido para la alabanza de la gloria de tu nombre. Padre, gracias porque tú nos alertas de que el enemigo, que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Él es mentiroso, padre de mentira, y tiene siervos y naciones completas a su servicio. Y que estemos atentos. Iglesia, no se te olvide, ten cuidado de que nadie te engañe por medio de filosofías, de las redes sensuales, de las redes sociales, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Tengamos cuidado, porque antes de que llegáramos nosotros, ya la iglesia había sido infiltrada por doctrinas de hombres y no los mandamientos de Dios. Confiemos solo en Jesús, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Estamos completos en Él. Así que, Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendice lo que resta de este día precioso, Señor, de este inicio de semana. Guárdanos, líbranos de todo mal. Bendice el alimento, la plática sobre la mesa. Bendice, Señor, a los adultos, a los mayores de edad que estamos en esta congregación, que seamos ejemplo de los jóvenes. Bendice los matrimonios jóvenes, papá. Bendice los jóvenes que están en esta iglesia. Gracias porque tú nos mandas jóvenes, nos mandas niños preciosos, nos mandas aún de brazo. Gracias, Señor, porque en nuestra iglesia hay familia, y como familia, Padre, te adoramos, y en ese orden te decimos que tu rostro alumbre sobre nosotros, pon bendición y ten de nosotros misericordia. La paz de Dios sea contigo, amado, amada, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si alguien cree que todo lo que hablamos es verdad, puede decir amén, amén, amén. Dios le bendiga, iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios.